Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estarnos acompañando a una edición más de esta serie de webinars que estamos haciendo acerca del tema de innovación. Mi nombre es Marta Pineda. Les doy la más cordial bienvenida tanto a las personas que nos están acompañando en este momento como a las personas que nos van a estar viendo en repetición. En esta ocasión vamos a hacer la presentación del tercer y último webinar de esta serie con la que estamos arrancando el año. Como les decía, hemos estado hablando acerca de la innovación. Comenzamos con el webinar que nos hizo favor de impartir el doctor Roberto Reyes Rivera y posteriormente fue mi turno que estuve, bueno, el doctor Roberto Reyes estuvo hablando acerca de el enfoque de la innovación para la administración. Posteriormente yo hablé acerca de la creatividad y la innovación y en esta tercera ocasión mi colega Miguel Ávila va a hablar acerca de la economía de la innovación. Todo esto está encaminado hacia un taller que próximamente vamos a impartir acerca de innovación. Vamos a hablar acerca de diferentes aspectos y de hecho también en un momentito más vamos a ahondar acerca de ese tema. Si me permiten, voy a cambiar aquí a la pantalla completa para poderles compartir justamente estos contenidos de los que vamos a estar hablando en un momentito más. Y antes de dar inicio a la participación de nuestro ponente del día de hoy, me gustaría dar un poquito acerca de la referencia de lo que hemos venido haciendo, pero ya propiamente de la voz de también los otros colaboradores que nos están acompañando aquí. Así que voy a hacer un paréntesis antes de que entremos de lleno y bueno, pues le quiero dar la bienvenida al doctor Roberto Reyes Rivera, quien nos acompaña también en esta sesión. Doctor, muy buenos días y Buenos le doy días la a palabra todos. si usted quisiera hacer algunos comentarios, por favor, más que bienvenidos. Bueno, pues nada, antes que nada, saludarlos a todos y bueno, todavía es tiempo de desearles un extraordinario año y un innovador año. Y pues comentarles que en mi caso, eh, mi enfoque está hacia la administración, cómo podemos innovar la administración. Se están innovando muchos ámbitos, se está innovando. Obviamente la tecnología es un impulsador y eso innova muchos ámbitos de la organización, pero ¿qué tanto estamos haciendo por innovar la administración? Ese es el tópico en el que me voy a concentrar en el taller. Espero que todos ustedes puedan participar y tengamos un momento de reflexión estratégica que nos conduzca también a una agenda de innovación. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Quiero también hacer la anotación de que el webinar que impartió el doctor Reyes fue grabado y aquí también en la descripción de este video que van a estar viendo para quienes nos ven posteriormente, pues lo vamos a tener enlazado aquí debajo en la descripción del video y para quien nos está haciendo favor de acompañarnos, les vamos a mandar también ese enlace del webinar que ya se impartió. Por mi parte también, cuando hablé del tema de creatividad e innovación, compartí algunos datos duros acerca de lo que es la creatividad, lo que es la innovación, algunas claves, algunas lecturas recomendadas. Específicamente hablé acerca del libro de Crear o Morir, escrito por Andrés Oppenheimer y sus claves de la innovación a los cuales él llegó como conclusión después de su investigación, específicamente para el caso de Latinoamérica. Así que eso también se los voy a compartir con mucho gusto. Y bueno, pues hoy vamos ahora sí a dar paso a la ponencia de Miguel Ávila, que nos va a hablar acerca de la economía de la innovación. Si me permiten, quisiera nada más hacerle una presentación acerca de su persona. Bueno, aquí les dejo el cartel de lo que va a ser nuestro próximo taller de innovación. Y ahora sí pasamos a hablar de la presentación de Miguel Ávila. Él nos va a hablar acerca, les decía, de la economía de la innovación. Aquí les dejo los temas que él va a tocar y si me permiten quisiera hacer una breve introducción de su persona. Bueno, pues les comento que el licenciado Miguel Ávila es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Cuenta con posgrado como especialista en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con entrenamiento en ciencias de datos y machine learning. Es consultor, cuenta con más de 25 años de experiencia profesional
en áreas como presupuesto, finanzas públicas, finanzas corporativas, evaluación y estructuración financiera de proyectos de inversión en la modalidad de asociaciones público-privadas. Participó en un curso internacional de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, ILPES de la CEPAL en Santiago de Chile. Formó parte del grupo de evaluadores técnico-financieros de la Secretaría de Economía para la promoción de nuevos negocios y de fondos de capital privado. Además, es consultor senior en Proyecto Valor, donde brinda consultoría y capacitación en evaluación económico-financiera y estructuración de proyectos de infraestructura. Es socio fundador de ABC Tech SADCB, que provee soluciones en materia de gestión de riesgos operativos y por variaciones en tipo de cambio. Y bueno, pues ahora sí damos paso a la presentación de nuestro colega Miguel Ávila. Adelante, por favor, Miguel. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Gracias también al doctor Roberto por su introducción, ¿no? De la parte de visualizar qué hemos estado haciendo en el tema de innovación, particularmente en estas tres webinars que estamos justamente integrando llamémosle así, eh, una agenda, ¿no? Una agenda de análisis y de trabajo para impulsar y desarrollar en las empresas este ímpetu de generar cambios, tanto en la parte administrativa, en la parte comercial, creativa, y hoy vamos a hablar un poquito de la innovación en la parte del modelo de negocio, ¿no? Una parte un poquito más profunda de la estructura del negocio. Me gustaría empezar, Marta, si te puedes regresar un poquito a la página, a la, al índice, para dar una breve eh, explicación de cómo se vinculan estos cinco temas, ¿no? Empezamos por una pregunta, ¿no? Es una pregunta fundamental que es entender cuál es el impacto en la rentabilidad de las organizaciones derivado de los procesos de innovación. Tenemos que llegar a comprender a profundidad cómo la innovación se conecta fundamentalmente, y para eso se hace de manera general, con el resultado de una empresa. A partir de hacer esa pregunta, después tenemos que preguntarnos si la innovación en nuestra organización se está conectando o no con el modelo de negocio. Entendido por modelo de negocio, de manera general, la forma en cómo el modelo se estructura, qué, eh, qué necesidades satisface, cómo se organizan los recursos al interior de la organización para satisfacer esa necesidad, con qué recursos cuenta para hacer su proceso de negocio y evidentemente cuáles son los números, ¿no? Los costos y los beneficios que genera ese modelo de negocio, los canales de distribución, el tipo de clientes, cómo llegamos a los clientes. Todas esas preguntas tienen que ver justamente con la formulación del modelo de negocio. Y aquí nos estamos preguntando qué tiene que ver la innovación en todo ello. Después vamos a platicar, vamos a reflexionar un poquito brevemente sobre el tema de la innovación y la responsabilidad de las empresas en el uso de los recursos. Sabemos que toda empresa necesariamente tiene recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. Y la forma en cómo nosotros nos relacionamos en nuestro modelo de negocio con estas tres áreas, ¿no? De la integración de la parte administrativa de la organización, termina por perfilar una cierta forma de hacer las cosas y entonces vamos a vislumbrar si nuestro modelo de negocio está o no contribuyendo al tema de la sostenibilidad, porque la forma en cómo se resuelvan esas preguntas dependerá de cómo está caminando nuestra organización. Y por último, vamos a hablar de las claves del éxito o los pilares fundamentales que tienen que ver con el planteamiento de la economía circular. Entonces, en resumen, tenemos tres niveles, que es economía de la innovación, la parte de la sostenibilidad como, como filosofía de trabajo, y después una síntesis donde tratamos de utilizar tanto la innovación como los criterios de sostenibilidad para llegar a construir y modelar algo que se llama
economía circular, que es un concepto novedoso, pero novedoso en la interpretación, aunque no novedoso en la implementación. Y después vamos a hablar un poquito de ello, porque la economía circular es algo que de manera natural hace muchos años ya teníamos, lo hemos perdido de repente de vista y es momento de recuperarlo, pero ahora con innovación y tecnología. Muchas gracias, Marta. Pasamos ahora sí a la primera lámina. Claro que sí. Ok, bueno, no, la anterior, por favor. Perdón. Sí, la rentabilidad de la innovación. Aquí quiero plantearles una pregunta y quiero que se la hagan de manera seria, profunda y que reflexionemos un poquito. Eh, ¿Cuál es de qué tamaño puede ser la rentabilidad de una organización si se basa en generar innovación en su proceso, en su administración, en su comercio, en sus productos y servicios, en su modelo de negocio? ¿Cuánto se puede generar de ganancias para las empresas que optan por el tema de la innovación? Bueno, hoy en día, como única, yo creo que como primera vez en la historia de la economía y de los negocios, tenemos muy claro que generar innovación en la organización puede ser un tema sumamente rentable. Me quiero detener un poquito nada más en un tema de contexto. El profesor Roberto Reyes en su primera exposición, en el primer webinar que dimos, ahí se encargó de definir con precisión qué deberíamos entender por innovación y qué tipos de innovación existían. Hay distintos tipos, distintos niveles y tienen distintos niveles de profundidad de impacto. Entonces, de manera general, siempre entendemos como innovación una forma nueva de hacer las cosas. Y quiero nada más detallar que no es lo mismo innovar eh, que generar invenciones, ¿no? Los inventos tienen más que ver con la parte técnica, tecnológica, incluso de ciencia y de tecnología, y que nos acercan una forma novedosa de hacer algo, pero la innovación tiene un matiz más definido en cuanto al mundo del negocio. Mientras que la invención ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología, la innovación tiene que ver con la incorporación de esa invención a los procesos productivos, a los procesos comerciales y a los procesos de negocio, de manera tal que la invención se convierte en parte esencial de la generación del negocio, la producción, el intercambio, los métodos, las formas de hacer las cosas y que fundamentalmente se populariza, se comienza a integrar en las cadenas de producción y de valor y por tanto la incorporación de esa invención en una empresa se vuelve innovación. Si la invención no se incorpora en los modelos de negocio comerciales y productivos, entonces no estamos hablando de innovaciones, solo estamos hablando de invenciones. Aclarado esto, tenemos que tener claro que hay innovaciones que pueden ocurrir afuera de la organización y otras que ocurren adentro de la organización. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, recientemente, en los últimos años, nos hemos encontrado con el tema del surgimiento de las criptomonedas, el blockchain, perdón, el Bitcoin basado en la tecnología de blockchain. Esta tecnología que ya está afuera en el mercado y que ya fue probada y que ha sido rápidamente adoptada, nosotros como empresa tenemos la posibilidad o no de sumarla a nuestros modelos de negocio, de incorporarla a nuestros procedimientos y a nuestros procesos. Entonces, hay cosas que ocurren de nuestra organización y que las podemos implementar e irlas incorporando en nuestra forma de hacer las cosas. Y hay cosas que ocurren al interior de nuestra propia organización, ¿no? Que son cambios que implementamos, nuevas formas de hacer las cosas, pero a final de cuentas, eh,
este proceso de innovación en las organizaciones lo tenemos que ver desde la perspectiva del trabajo interno y del monitoreo, ¿no? Y la vigilancia de lo que podemos hacer, de lo que está ocurriendo en la industria, en el entorno, e incluso yo podría atreverme a sugerir, un poquito con base en la estrategia del Océano Azul que nos platicó también el doctor Roberto Reyes, en el cruce de distintas industrias y de distintos sectores para poder ir incorporando cosas novedosas en nuestra forma de hacer las cosas. Bueno, ¿cuánto se puede ganar en términos de rentabilidad de una innovación? ¿El 10%? ¿El 20%? ¿El 100%? ¿El 1000%? ¿El 10,000%? En realidad, la respuesta a esta pregunta y cada una de estas cifras que acabo de dar por sí mismas nos pueden decir mucho o poco. Porque si una empresa logra, por ejemplo, aumentar las ventas en 10%, la verdad es que es un aumento formidable. O si logramos reducir los costos en el 20% en algún área, también es un número interesante. ¿A qué quiero llegar? A que la medición de la rentabilidad derivada de la innovación va a tener un impacto en función de qué tan profunda sea la implementación de la innovación. Hay aspectos de la innovación que ocurren a nivel de producto y servicio, como nos explicó el doctor Roberto Reyes. Y a lo mejor podemos desarrollar nuevas líneas de negocio, nuevas formas, nuevos productos, nuevos servicios, y eso evidentemente tendrá un impacto en las finanzas de la organización. También podemos hacer innovación en el proceso administrativo y a lo mejor ahí podemos generar reducción de costos, podemos generar ampliación de mercados, podemos generar mmm, eh, mejorar los tiempos de ejecución de algunas tareas. Y todo esto se transforma en productividad. Y la productividad, sabemos, no es otra cosa más que o hacer más con lo mismo o hacer lo mismo con menos recursos. Y en el mejor de los casos, hacer más con menos recursos. Y esos impactos incrementales en las finanzas de la organización son las que se convierten finalmente en la medición de la rentabilidad que obtiene la empresa a través de la implementación de acciones de innovación. Ya poniéndole números, la verdad de las cosas es que en la medida en que la innovación va bajando y va haciéndose más profunda en la forma como se implementa en la organización, entendemos que hay un proceso o un mecanismo de apalancamiento, ¿no? La palanca. Tenemos más fuerza en el proceso de innovación y por tanto la rentabilidad se puede hacer mucho más alta en la medida en que hacemos un proceso de innovación más profundo. Incluso en algún punto podemos llegar a definir lo que se conoce como los procesos de reingeniería. Podemos reinventar la empresa, podemos hacer un alto y preguntarnos si en realidad queremos modificar el rumbo, modificar el mercado en el que estamos, eh, ampliar las rutas. Ejemplos hay muchos y me quiero detener nada más así a nivel ahorita de comentar una idea, lo que ocurrió justamente con la historia de Blockbuster, ¿no? Que a lo mejor ya es muy conocida, el hecho de que pues, ellos tenían dominado el mercado de la renta de video. En sus primeros tiempos, Netflix los busca para tratar de hacer una alianza, para modificar la forma en que se estaba entregando el video, porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero los que somos de mi edad, sabemos que el punto crítico de rentar una película era devolverla, ¿no? Era sumamente eh, fastidioso después de haberse pasado un domingo con la familia viendo la película, salir corriendo al Blockbuster a entregar la película. Y si no la entregabas, bueno, tenías una penalización. Entre otras cosas, los modelos de negocio y las innovaciones, pues buscan ir resolviendo ciertos problemas, ¿no? O ciertas características de la forma como hacemos las cosas para mejorarlas y para que el consumidor, el cliente, el proveedor, todos aquellos miembros de la cadena de creación de valor puedan tener alguna ventaja o algún beneficio. Y
sabemos la historia. Pues Blockbuster terminó saliéndose del mercado y hoy en día quien ocupa su lugar pues es Netflix, entregándonos, ¿no? Los videos con streaming y no es otra cosa más que la aplicación de la innovación al modelo de negocio. Ahora, la pregunta es, si nosotros como usuarios seguimos viendo películas, pero el modelo de quien te ofrece la película para verla y la rentabilidad que está generando, ¿es comparable lo que pasaba en Blockbuster con lo que hoy pasa en Netflix, en términos de rentabilidad? Híjole, difícilmente, ¿no? Si bien es cierto, Blockbuster era un monstruo, bueno, Netflix hoy en día no solamente se perfila como una de las empresas de mayor crecimiento, sino que además está ampliando su modelo de negocio, ya no solamente para proveer video en streaming, ahora se está convirtiendo en asesor de todas las demás plataformas de video en streaming y les está diciendo cómo hacer la cobranza, cómo hacer la implementación tecnológica, etcétera, a partir de la implementación de una innovación. Bueno, hasta aquí dejo el punto de la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la medición de la rentabilidad de la innovación y me gustaría que se lleven esa idea de cuál es el número, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que yo podría desarrollar o lograr en mi empresa si comienzo a generar, o no solamente comenzar, sino profundizo la implementación de innovaciones en la forma de hacer las cosas? Innovación y modelo de negocio. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este punto? Queremos llevar tu atención a que el proceso de innovar, en la medida en que se va haciendo más profundo, va tocando la estructura básica del modelo de negocio. El asunto con los modelos de negocio eh, es que, y ese es un problema crónico a nivel mundial, los modelos de negocio suelen tener errores de diseño. Yo podría afirmar, y sin temor a no equivocarme, o sea, no creo que me equivoque en esta apreciación, pero yo considero que el problema más grave de todas las organizaciones empresariales en el mundo es que parten de un diseño deficiente del modelo de negocio. A todo mundo nos ha pasado, ¿no? De repente tenemos algún momento emprendedor y sabemos, ¿no? Tenemos a lo mejor algún familiar que hace muy buenos tamales, ¿no? O hace buen pozole, o hace buen café, o hace buenos pasteles, y decimos, híjole, ahí hay un negocio, ¿no? Pensando que el negocio es el producto, pero el negocio no es el producto. El producto es solo el pretexto para que nosotros montemos un negocio alrededor de un producto. El producto es, es el objeto, o el producto del servicio, es el objeto que la gente quiere, ¿no? Pero si nosotros paramos o pensamos que nuestro modelo de negocio tiene que ver estrictamente con que yo produzca un bien y que producirlo me cueste más barato que lo puedo vender en el mercado, o sea, digamos, esa noción básica de, pues produzco a 10 y lo vendo a 15 y ahí hay un negocio, la verdad de las cosas es que eso, en términos de madurez en la implementación de modelos de negocio, pues es un planteamiento muy, muy básico, ¿no? Tener una idea de negocio no dista mucho de tener un modelo de negocio. La idea de negocio es la puerta de entrada a la identificación de una oportunidad, pero los elementos que se requieren para armar un modelo de negocio relativamente sólido necesita al menos 5 etapas. Estas 5 etapas las voy a platicar aquí nada más a nivel descriptivo, pero es una de las cosas que vamos a ver a profundidad en el taller de innovación que vamos a tener en el mes de febrero y donde vamos a ir profundizando junto con el doctor Roberto Reyes y Marta Pineda en todos los elementos y componentes que se requieren para hacer una implementación exitosa
de modelos de innovación en las organizaciones. Bueno, ¿de qué 5 etapas estoy hablando? Bueno, estoy hablando de que primero se requiere identificar, ¿no? Tenemos un acrónimo, la I de identificar. ¿Identificar qué? Identificar las necesidades del cliente, pero también identificar aquellos elementos necesarios para resolver esas necesidades del cliente. El segundo punto es la cuantificación. Una vez que yo identifico las necesidades y la forma de resolver esas necesidades, ahora tengo que hacer una cuantificación. La cuantificación no es otra cosa más que elegir una alternativa tecnológica que me permita resolver las necesidades de una cierta forma. Esta cuantificación ocurre en dos partes. O sea, es la cuantificación de la demanda y la cuantificación de la oferta. Y por eso, esta plática y en el taller estamos hablando de economía de la innovación, ¿no? La esencia de la economía es entender el vínculo entre la oferta y la demanda y la fijación de un precio. Entonces, esta economía, que es cuantificar la demanda y cuantificar la oferta, ¿quién es la oferta? La oferta soy yo, más mi competencia. Y entonces yo necesito cuantificar el tamaño del mercado, lo que yo voy a proveerle al mercado, es decir, qué parte o qué segmento del mercado estoy atendiendo yo y qué parte y qué segmento del mercado está atendiendo mi competencia. Y cuando yo empiezo a darle profundidad y claridad a esas respuestas, entonces comienza a perfilarse un proyecto, un proyecto de negocio que yo puedo ir estructurando de una manera, digamos, seria, formal. En la tercera fase de estas 5 es la valoración. Dijimos que la primera es identificación, la segunda es cuantificación y la tercera es valoración. ¿Qué significa la valoración? La valoración no es otra cosa más que encontrar de manera precisa cuánto cuestan las cosas que yo he cuantificado. No es suficiente que yo sepa, por ejemplo, que voy a necesitar para producir una hamburguesa, no sé, 150 gramos de carne y 2 rebanadas de queso y X cantidad de lechuga y jitomate, etcétera. Y necesito un local y necesito 5 sillas, etcétera. Todos esos elementos que yo ya cuantifiqué, ahora necesito valorarlos. Esta parte es el talón, digo, sí, es el talón de Aquiles de las organizaciones. La mayoría de las organizaciones, por método, que es casi casi una deformación mental y profesional, buscamos siempre la forma de darle la vuelta a la valoración. Les voy a poner un ejemplo así básico. Hay muchas empresas que basan su modelo de negocio en tratar de evadir impuestos. O hay muchas empresas que tratan de basar su modelo de negocio en pagar un salario bajo o no pagar la renta o recargarse en el financiamiento del proveedor. Todas esas estrategias que las empresas suelen implementar, ¿no?, para tratar de extraer algún beneficio distinto del modelo de negocio, no es otra cosa más que un error de valoración, ¿sí? Porque las cosas tienen un valor. El salario tiene un valor. La renta del inmueble tiene un valor. Todos los recursos tienen un valor y ese valor no lo inventamos nosotros, ese valor lo crea el sistema económico. Entonces, cuando nosotros comenzamos a diseñar un modelo de negocio pensando en que voy a poner mi puesto de hamburguesas, pero no voy a pagar renta porque el local es de mi primo, en ese momento yo estoy cometiendo un error de diseño de modelo de negocio. ¿Ah? Porque el día que mi primo o ocupe el local o me mueva, pues ese modelo de negocio se cayó. Y se cayó porque estuvo mal diseñado, ¿sí? Y a mí me encanta
Ya lo usaba yo antes, pero ahora la pandemia fue formidable porque es una mar de ejemplos y enseñanzas en muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que hay muchos modelos de negocio pues, que están o estaban muy mal diseñados y que cuando viene, eh, digamos, cualquier movimiento o cualquier alteración del estado de cosas, sencillamente nos mueve el tapete y hace que afloren todas nuestras deficiencias en nuestro modelo de negocio. Identificación, cuantificación, valoración. El cuarto componente es la evaluación. Entonces, una vez que tengo yo estos tres elementos, tengo que hacer una evaluación, tengo que llegar a la medición específica para obtener un número o conjunto de números que me permitan saber qué tan rentable es mi negocio. Eso se llama evaluación. Y para eso vamos a utilizar técnicas y metodologías de economía y de evaluación de proyectos para que nosotros podamos identificar la rentabilidad. Podamos identificar y priorizar qué, qué decisión importante es primero. Es decir, en muchas ocasiones las empresas tienen usos alternativos para los recursos. ¿Ah? Tenemos a lo mejor un recurso disponible, un dinero disponible y podemos hacer varias cosas. O podemos aumentar el inventario, o podemos poner una tienda, o podemos implementar un sistema de cómputo. En cada momento, las organizaciones tienen que tomar decisiones de qué hacer y en qué orden hay que hacer la asignación de los recursos. Bueno, esa, esa estrategia y esa metodología las provee justamente eh, la parte de la evaluación, ¿no? La evaluación del proyecto, la evaluación del negocio, la evaluación eh, de las alternativas disponibles, incluso alternativas tecnológicas, etcétera. Si nosotros no evaluamos, entonces es como ir en un mapa sin rumbo. Y como decía el gato, ¿no? En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, va Alicia caminando por un sendero, se encuentra una bifurcación, o sea, alternativa A o alternativa B. Y el gato le dice, bueno, Alicia le pregunta al gato, oye gato, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le pregunta sabiamente, dice, bueno, ¿a dónde quieres llegar? Alicia le dice, pues no sé. Y el gato le responde, bueno, pues si no sabes, pues toma cualquier camino. Y eso les pasa a los negocios. Si no saben a dónde van, pues cualquier camino es bueno. Ajá. Pero para poder saber qué camino tomar necesitamos hacer evaluación. Necesitamos medir con precisión, con rigor, con metodología, el resultado final de asignar recursos a una actividad. Y por último, una vez que hemos cubierto estos cuatro pilares, tenemos una quinta fase, que es la implementación. La implementación es bajar la planeación a ejecución. Y para implementar también se requieren criterios. Todo el mundo sabe hoy en día, los que estamos en el tema de la administración, que la ejecución es clave, ¿no? Podemos tener planes perfectos, podemos tener ideas muy buenas, pero si no tenemos capacidad de implementación y ejecución, pues todo eso nada más queda en buenas intenciones. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Bueno, pues porque las personas que estamos en este Dream Team, ¿no? De consultoría, pues nos dedicamos a todas estas cosas. El doctor Roberto Reyes es el experto en planeación estratégica. Es el que ve el mapa, la visión de largo plazo, cómo se define la organización, hacia dónde va, si está entrando a un mercado muy competido o no, etcétera. En el caso de Marta, Marta nos ayuda a hacer la identificación del mercado, las estrategias comerciales, si tienes una buena presencia en Internet o no, todos esos elementos que van a posicionar tu marca y las cosas que de ella se derivan. En lo personal, yo me encargo de hacer la identificación, cuantificación y valoración del modelo de negocio, de las estrategias de inversión, de las alternativas disponibles que tiene la empresa y en conjunto los tres
estamos ofreciendo los procesos de consultoría especializada para poder llevar a las organizaciones al siguiente nivel. Porque estas tres cosas después se conectan con el tema de los procesos. Los procesos en la organización no son otra cosa más que volcar en un plan, ¿no?, ejecutivo, o sea, de ejecución paso a paso, de cómo se van a ir moviendo y eligiendo los recursos en cada uno de las etapas de la tubería del negocio, para que vayan cayendo en forma ordenada los recursos y se orienten al cumplimiento de los objetivos de la organización en el corto, mediano y largo plazo. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho como consultores es que desafortunadamente eh, las empresas terminan perdiendo mucho dinero por no gastar un poco, y yo le cambiaría el concepto, no es un gasto, sino es una inversión, en poder generar y poder contar con consultores especializados y con experiencia en la identificación de todos estos problemas de las organizaciones. Cierro este punto de la innovación y el modelo de negocio y paso a al siguiente tema. Si nosotros tenemos ya claro, ¿no?, dónde estamos parados, qué queremos hacer, cómo es nuestro modelo de negocio, en qué se fundamenta, pero además tenemos sensibilidad de cómo está cambiando el entorno, qué está haciendo nuestra competencia, cómo está comportándose el nuevo consumidor, ¿no?, qué nuevas tendencias se están implementando. Todas esas variables nos tienen que hacer reflexionar acerca de cómo está respondiendo nuestra organización. Pero más allá del tema estratégico y comercial, de qué veo yo al interior de mi organización en términos de recursos y organización, o sea, organización de los elementos, y qué veo yo afuera, esa diferencia, ¿no?, o esas fuerzas, esas tensiones, marcan lineamientos acerca de lo que se tiene que ir haciendo. Pero le vamos a agregar un piso más, que es justamente el tema de, ok, yo estoy resolviendo problemas del mercado y tengo estos recursos para hacerlo. La pregunta es, ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿Los recursos que estoy utilizando tienen el nivel de responsabilidad social, humano, ¿no?, colectivo, de que no me estoy dando un balazo en el pie porque a la larga me voy a acabar el recurso, me voy a acabar el planeta y me voy a acabar el consumidor? Es importante, ¿no? Y aquí esta lámina pues refleja la idea de manera clara. Yo tengo que encontrar y transformar o repensar mi modelo de negocio para respetar a la gente y sus necesidades. Y la gente somos todos, y eso a veces se nos olvida. O sea, la gente somos la empresa, y perdón aquí esta frase, o sea, la empresa no es otra cosa más que personas haciendo cosas, ¿no? Entonces, si me permiten la expresión, la empresa es las personas y sus procesos. Personas haciendo cosas. Eso es la empresa. Pero la empresa está haciendo cosas para los clientes o para otras empresas. Entonces, a final de cuentas, el centro de toda la toma de decisiones siempre es la gente. Y es necesario y es relevante que nosotros pongamos como un pilar fundamental de nuestra planificación y de nuestra identificación de modelo de negocio y toma de decisiones a las personas. Entonces, la gente es un pilar fundamental de todo negocio, interna y externamente. Luego, sabemos que estamos haciendo eso para obtener rentabilidad, el profit. Pero si nuestro diseño de modelo de negocio es deficiente, pues esa rentabilidad va a estar recargada en cosas que no son las fundamentales. Entonces, es importante tener claridad de cómo se genera rentabilidad del negocio sin sobrevalorar o subvalorar aquellas cosas o fenómenos o variables que son realmente claves. Miren,
Les voy a platicar un ejemplo, bueno, una historia breve de una empresa eh, que se recargó, digamos, su modelo de negocio estaba justamente recargado en cierta necesidad del, del mercado, un mercado específico. En el momento en que esa necesidad cambió de manera pequeña, la empresa comenzó a tener pues problemas sustantivos. Aquí, por ejemplo, hoy en día, muchas empresas se están basando, por ejemplo, su modelo de negocio en la idea de la sustentabilidad energética y utilizan como eslogan el hecho de que están migrando, por ejemplo, de energías basadas en el petróleo a energías basadas en el uso de la electricidad. Pero aquí hay una serie de falacias y eso hay que tenerlo claro. Si yo compro un coche eléctrico el día de hoy, tengo que preguntarme, y eso esto es responsabilidad. Ok, el coche ya no consume gasolina, ahora consume electricidad. Pregunta, ¿y cómo se está generando la electricidad? Y entonces, si damos ese paso de investigación, sabremos que un gran porcentaje de la electricidad se está generando con la quema de gas, que es un derivado del petróleo. Entonces, si no nos hacemos las preguntas pertinentes de manera responsable, entonces en realidad lo que estamos haciendo es que no estamos llegando al fondo de cómo se deben de hacer las cosas. Y es aquí donde entra el tercer componente, o sea, el planeta es parte fundamental de la responsabilidad de la innovación. Tenemos que encontrar modelos de negocio que pongan como pilar a las personas, a la rentabilidad y al uso sostenible y sustentable de recursos a lo largo del tiempo. Y para ello se requiere generar innovación y generar nuevas formas de hacer las cosas. Y justamente es lo que nosotros queremos ayudarles a hacer a las empresas, a encontrar esas áreas de oportunidad, a encontrar esos caminos y a encontrar los métodos, porque es mucho pedirle a una organización que además de que haga lo que ya hace, ahora se convierta en experta en ambientalista, ¿no? Experta ambiental y además se convierta en experta en evaluación y además se convierta en experta en en el trato con las personas. Las empresas pues tienen sus limitaciones internas, intrínsecas, y no está mal pedir ayuda, ¿no? Entonces, lo conveniente pues, es acércate a un profesional o a un conjunto de profesionales, pide ayuda y entre todos encontremos una solución para esas problemáticas. Esa es la labor del consultor, del asesor externo, especialista en distintos temas. La siguiente, Marta, por favor. Las claves del éxito de la economía circular. Bueno, ya nos quedan unos minutitos y vamos cerrando. Esto de lo que estamos hablando, o sea, innovar más tratar de ser sustentables, se constituyen en un concepto que es economía circular. Y es la economía circular no es otra cosa más que buscar formas novedosas de procesos productivos, administrativos, ¿no? Financieros y de gestión del personal que reutilicen y midan el impacto de la utilización de los recursos con el propósito de que esos mismos recursos que van saliendo digamos, del proceso anterior puedan reaprovecharse en el siguiente proceso y minimizar la emisión de residuos. Todo proceso productivo genera residuos. El chiste es repensar cómo podemos hacer estos procesos productivos para que esos residuos se reincorporen al ciclo productivo. Eh, no es un tema sencillo, pero sí es un tema urgente, desafortunadamente. Entonces, las claves del éxito para resolver el tema de la economía circular es tomar como base algunos principios. Y estos principios justamente tienen que ver eh,
voy aquí em, a revisar un esquema, ¿no? Porque no quiero que se me vaya ninguno de los puntos. El proceso productivo parte del sistema de extracción, o sea, la obtención de las materias primas. Las materias primas a su vez se meten al proceso productivo, ¿no? A través de toda la cadena de industria de la transformación. Es importante entonces que la forma en cómo se extraen las materias primas empiece a generar un sentido de uso mínimo indispensable de las materias primas. En la producción, del uso eficiente de las mismas, de las materias primas, el ahorro energético y la reducción de residuos, de sólidos y de toda índole. El siguiente eslabón clave de la cadena para el tema de la economía circular es procurar que la vida útil del producto se amplíe de manera razonable a la necesidad del cliente. Es decir, hay muchas empresas y muchos procesos, y hoy lo sabemos, ya es evidente, que tienen una cosa que se llama obsolescencia programada. Es decir, las empresas estamos desarrollando cosas con el propósito de que en algún punto preferentemente cercano se descompongan para que sean reemplazadas. Y eso al principio tenía un cierto, ¿no? Un cierto sentido de em, preocupación porque decíamos, bueno, es que si no producimos más, pues entonces se interrumpe el ciclo y hay que despedir a las gente, a las personas, a los trabajadores, etcétera. Pero hoy en día tenemos que tener claro que hay que cuidar el equilibrio y el balance entre generar cosas de calidad y que no generen un gasto innecesario en las personas como consumidores y también pues que reflejen un precio, ¿no? Porque a veces por tratar de abaratar la producción se terminan utilizando productos o insumos de menor calidad que van a disminuir el tiempo o vida útil del producto. Entonces, en esta parte es importante generar la readaptación, la renovación, eh, la migración hacia modelos de servicio en lugar de modelos de producto. Es decir, yo puedo tener clientes que se encarguen de rentarme una computadora en lugar de yo comprarla y que ellos mismos les den mantenimiento y aumenten en la vida útil de ese bien o servicio a un precio razonable y que no me haga cambiar equipos cada 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la reutilización, o sea, migrar al tema de servicios, incorporar la reutilización de productos y también eh, implementar los temas de mantenimiento y reparación. Esto para volver, este tema en México, somos sistemáticamente deficientes en el asunto de darle mantenimiento correcto a las cosas. Y entonces cuando evadimos hacer el mantenimiento preventivo y correctivo, en realidad lo que estamos haciendo es reducir el tiempo útil o tiempo de vida de nuestros equipos y de nuestras instalaciones. Entonces es importante también eh, subir de nivel, ¿no? La categoría de la, del mantenimiento y la renovación en beneficio de todos, ¿no? Es parte de la clave de la estrategia de economía circular. El último punto es el de gestión de los residuos, donde justamente hay que minimizar la emisión de los residuos, procurar la recuperación de los mismos, tanto en la parte física como en la parte energética. Esto es un tema novedoso. Hay muchos procesos de investigación en el mundo tratando de encontrar formas novedosas de rescatar la energía disponible en los residuos, como por ejemplo eso ya no es nuevo, pero en su momento lo fue, interesante, el tema de generar gas, ¿no? Metano a partir de la basura. Esta es una forma de recuperar la carga, ¿no? O la recuperación energética de los residuos. Y la remanufactura. La remanufactura no es otra cosa más que buscar que algo que ya estaba para la basura, se le cambian piezas, se le da un proceso de renovación, una actualización y se puede reincorporar al mercado. Y terminaría nada más con el tema de que si nosotros implementamos estos 4 elementos,
requiere un quinto elemento que es la parte conceptual, que es el ecodiseño. Necesitamos incorporar en nuestros modelos de negocio, en nuestros procesos productivos y de servicios, un diseño ecológico. Eso significa traernos a un científico o a un ingeniero. Y si se dan cuenta, y lo que quiero poner mucho énfasis es que este tema de la economía circular, de la economía de la innovación y la economía sustentable o sostenible, pasa forzosamente por tocar base con expertos en distintas materias. Es un trabajo interdisciplinario y no lo tienen que estar cargando solas las empresas. Acérquense a empresas consultoras, acérquense a profesionales de las distintas materias y juntos encontraremos una solución para todos estos problemas que nos aquejan a nivel individual como personas, a nivel grupal como organizaciones, pero a nivel global como planeta. Muchas gracias, Marta. Dejo un espacio para preguntas y respuestas. Aquí hay algunos materiales, si alguien quiere profundizar en el tema. Hay un documento muy interesante. Algunos son de la CEPAL, otros son de España. Y también, por ejemplo, este último, metodología para la evaluación de avances en la economía circular en los sectores. La CEPAL es donde tuve la oportunidad de tomar ahí algunas certificaciones y la CEPAL tiene un enfoque muy interesante porque justamente baja todos estos conceptos de la evaluación a la toma de decisiones en las empresas y en los gobiernos. Y en la medida en que nosotros aprendamos a tomar mejores decisiones y a utilizar los recursos, pues vamos a generar un impacto favorable y a disminuir los problemas apremiantes que tenemos como especie y como país. Muchas gracias, Marta. Doctor, Muchas gracias a ti, Miguel. Gracias por lo que nos has compartido el día de hoy. Pues ya nada más sería ver si acaso nuestros invitados tienen alguna pregunta y déjenme nada más poder ver acá por si acaso hay algún tema. Parece que no tenemos, no tenemos pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, parece que de momento no contamos con ella, pero bueno, yo creo que... Martita, Ah, sí, pero adelante. Ah, sí, nada adelante. más, pues, Por favor, yo creo adelante, que todo Alex. esto, independientemente a la innovación que vaya día a día, considero que el tema de la pandemia, de cómo generar o cómo innovar negocio, es un antes y un después, gracias. ¿no? Lo que comentabas de cómo ahora tu película era todo un, estás con la pluma, ¿no? Somos contemporáneos, lo hacíamos con la pluma, ¿no? Entonces, ese parteaguas que hubo en el tema de cómo generar somos contemporáneos, nos costó un poco de trabajo hacer negocio de manera virtual, ¿no? Estábamos acostumbrados al trato o a tener los B2B, no estábamos acostumbrados a la tecnología. Sin embargo, creo que el tener que innovar de manera tecnológica va a ser tu respuesta principal para, como generador de ventas. Ese es mi punto de vista. Sí, claro que sí. Efectivamente, ¿no? Digamos, por, voy a refrasear. Si la pandemia hubiese ocurrido en los noventas, este, seguramente las estrategias y los impactos hubieran sido muy distintos, pero hoy en día nos agarra una pandemia justamente cuando teníamos toda la infraestructura tecnológica para resolver y reaccionar y rediseñar muchos modelos de negocio y orientarlos al tema de, pues, digamos, de la economía digital. Y efectivamente eso llegó para quedarse, pero también ahora hay, como todo, ¿no? Como todo proceso tiene sus pros y sus contras. Hoy en día también tenemos otro tipo de problemas. A mí me pasó, digamos, de manera cercana, los procesos, por ejemplo, educativos vinculados estrictamente solo en en la educación en línea,
pues tiene sus limitaciones e incluso tiene sus consecuencias psicológicas, ¿no? Las personas necesitan forzosamente cierta interacción humana más allá de lo que uno identifica. Es impresionante las cosas que hoy estamos redescubriendo a partir de que, ok, tenemos nuevas tecnologías, pero esas tecnologías que no estaban probadas en un escenario, ¿no?, de 12 horas al día, teniendo reuniones virtuales, clases virtuales, etcétera, bueno, pues nos están haciendo darnos cuenta que la mente, ¿no? Que la humanidad, ¿no?, nuestra humanidad, tiene otras vertientes, ¿no? Y otras dimensiones que no habíamos notado, ¿no? Y sí, coincido, esto llegó para quedarse, pero también necesitamos encontrar la forma en rescatar esa, esa parte del trato humano y de las necesidades humanas básicas que tenemos. Y ahí están, ese es un reto, ¿no? El reto, el que, voy a decir algo a lo mejor absurdo, ¿no? Pero pues a lo mejor el que pueda hacer que las hamburguesas vuelan con la foto, ¿no? Pues a lo mejor se va a llevar ahí el mercado. Pero sí, muchas gracias por tu Claro. pregunta o comentario, Alex. Gracias. Muchas gracias, gracias Alex, por sí, tu pregunta muy interesante, lo que comentas. Y pues bueno, no nos resta más que darles las gracias por habernos acompañado a este webinar donde se vio el enfoque de la economía de la innovación. Por supuesto, reiteramos la invitación a la participación a nuestro próximo taller presencial de innovación que se va a llevar a cabo acá en Tijuana el día 15 y 16 de febrero. Quien desee información, con mucho gusto se las vamos a brindar. O bien nos pueden escribir a info@intramarketing.com.mx y con mucho gusto les hacemos llegar todos los detalles. Muchas gracias. De nuevo, que tengan un excelente día, una excelente tarde. Gracias. Hasta aquí vamos a dejar la grabación y nos vemos próximamente en otra serie que vamos a estar compartiéndoles próximamente acerca del tema de la innovación. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Oye, Marte. Un segundito, por favor. Gracias, Marita. Bonita tarde a todos. Muchas Gracias. gracias. Nada más, sí.